su clasificación, cuáles son las resistencias. Vamos a pasar a lo que es la ejecución de trabajo con hormigones, todo el resumen de lo que es una obra gruesa para después entrar encadenados, entre pisos, cubiertas, en fin. Les voy a compartir este video. Me avisan, por favor, si pueden verlo y si pueden escucharlo. ¿Se puede escuchar? No se escucha, ingeniero. El vaciado de las tierras para la ejecución que se hace. Bien, antes que sigamos, ya, les comento acerca. Esto que ven ahí es un doble subsuelo. Las paredes, esas paredes eran lo que yo les comentaba en una clase, son los muros pantalla. ¿Se acuerdan lo que era el muro pantalla? Sí, ingeniero. Para los que no se acuerdan, un muro pantalla, si yo tengo un terreno y necesito excavar ese terreno y necesito excavar profundo, estamos hablando de hasta 10 metros de profundidad, o estamos hablando más de 6 metros de profundidad. Entonces, a más de 6 metros de profundidad, si yo excavo y llego hasta los 3 metros, por ejemplo, vamos a asumir que esto tenga 9 metros de profundidad, 3 y 3 son 6 y 3, 9. Ahí está. Esa es mi profundidad. Peor en un suelo acá en Santa Cruz, que en su mayoría el suelo en Santa Cruz es areno arcilloso, areno limoso o suelo arenoso. Esas son las características que tenemos en Santa Cruz. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer o qué generalmente se hacen para estas perforaciones o para estas excavaciones profundas? Un muro pantalla. Y ahorita les explico lo que significa un muro pantalla. Un muro pantalla, uno excava y si la profundidad de esa excavación es 9 metros, ya el calculista estructural nos dirá cuánto va a ir empotrado el muro ese, aparte de los 9 metros de excavación, se debe empotrar una profundidad H para que cualquier esfuerzo que tenga por empuje de este terreno, este punto de acá pueda ser de tal dimensión que me pueda soportar los empujes del terreno. Esto es como si fuera un empotramiento. Entonces, ¿cuál es la manera de realizar esta excavación? Acá hay una máquina. Esa es una máquina que tiene como una torre. Y de esa torre cuelga una especie de barreno. Si lo vemos de frente, ese barreno más o menos tiene esta forma. Donde va excavando longitudes desde 1 metro hasta 1,20 metros. Y el espesor viene a ser el espesor del muro. Entonces va excavando por parte. Excava esa parte
excava esa parte y se la vacía de hormigón y se lo vacía hasta la profundidad de empotramiento. Se terminó eso, luego viene aquí al lado, lo retiran y vuelven a vaciarse aquí al lado otra vez. Otro metro. Y se lo vacía. Es como hacer un pilote, pero en vez de pilote son muros. Muros pantalla. Y se va vaciando así, parte por parte, hasta completar todo el muro con toda la excavación. Una vez está vaciado todo el muro, ahí viene una máquina y empieza a sacar, a excavar todo el terreno. Y ahí es donde vamos llegando a lo que vemos en el video, en esta. Entonces, eso es lo que vemos acá. Este muro, por eso se lo ve así, medio áspero, medio rústico, porque esto estaba antes sobre la tierra, después han excavado y han vaciado esta losa. Es una losa, es una losa con carpeta de contrapiso que va a recibir la losa de fundación. Así que, por favor, presten mucha atención después de que les ¿Se escucha, no? De las tierras para la ejecución de los soportes que se hacen con pantallas, y vemos los detalles de la pantalla de medianería con el edificio existente, un edificio de mampostería antiguo que deberemos sujetar con nuestra pantalla, para lo cual habremos estudiado concienzudamente cómo se anclan estas pantallas, cuáles son las cargas que han de soportar y cómo mediante el atirantado fijamos estas pantallas contra el suelo. Una vez ejecutada el hormigón de limpieza que recogerá la losa. Ven, dice hormigón de limpieza, se refiere a todo el hormigón, toda la capa de nivelación, o hormigón de limpieza también. Fíjense, este es el muro pantalla, y sobre este hormigón de limpieza sobre este hormigón de limpieza van a armar toda la losa y la van a anclar a las paredes del muro pantalla. Por eso es que están estos huecos ahí para colocar. En nuestro medio se utiliza mucho el Sicador 32. Entonces se coloca en esos huecos armadura con Sicador 32 y se colocan los niveles de vaciado de losa. De cimentación, vemos cómo vamos a ir colocando las esperas de la unión entre las pantallas y la nueva losa, para lo cual en obra determinamos las alturas, colocamos mediante los niveles exactamente cuáles serán los espesores de cada una de las partes estructurales, y se han ido ya colocando estas esperas mediante la inyección. Ahí están los fierros de anclaje en las perforaciones que hemos realizado en la pantalla. Ahí vemos cómo los operarios poco a poco van colocando estas esperas y cómo después estas esperas se unirán con la pantalla, evitando que también en caso de supresión por presencia de nivel freático pueda levantar la estructura correspondiente a la losa de cimentación. También vemos en estas pantallas que se han ejecutado algunas reparaciones debido a que han quedado las armaduras descarnadas después de haber fratasado la pantalla, y una vez colocadas estas estructuras, fíjense que colocamos una pieza de protección para
evitar algún tipo de accidente. Estamos ahora en la ejecución del ferrallado de la losa de cimentación. Están armando la losa de fundación, la losa de subsuelo. Ese hueco que ven ahí es el hueco donde va a ir anclada o anclada, donde va a ir anclada la torre grúa. Entonces es como una zapata que le hacen a la torre grúa con su mecanismo de fierro para que vaya apoyada la torre grúa en esa parte. Se han dejado ya las armaduras para ser colocadas. Y vemos también cómo se va colocando la estructura previa de la grúa. Para ello hemos dejado una zapata en el centro de la cimentación que después nos permitirá, mediante anclado de la estructura correspondiente, colocar la grúa que nos servirá para la ejecución de todo el edificio. En el replanteo es muy importante conservar los espesores de la losa de cimentación y, sobre todo, importantísimo, los recubrimientos. Vemos a pie de obra cómo se están ejecutando los encepados en donde arrancarán los pilares. Pregunto, ¿alguien sabe lo que es un encepado o cabezal? ¿Cabezal de los pilotos o de dónde? Cabezal de los pilotes, correcto. Ya lo vimos en la anterior clase, ¿no es cierto? Entonces ahí están armando los encepados, ahí están armando los cabezales. Vemos ya el acopio de los materiales, los cercos, las armaduras, que vienen perfectamente cortados de taller a medida y que los operarios deberán ir colocando poco a poco. Aquí los ferrayas van armando las crucetas de punzonamiento de los pilares de la losa de cimentación. Pregunto, ¿alguien sabe lo que es una cruceta? ¿Dónde se amarra ese excedente del fierro en la varilla, ingeniero? No, les explico lo que es una cruceta. Perdón, cuando hablamos de losa de fundación, si esta es la excavación, aquí lo que han hecho estos jóvenes es vaciar el muro pantalla, lo han vaciado el muro pantalla, han vaciado el muro pantalla y le han colocado una carpeta de nivelación. Ahí está la carpeta de nivelación. ¿Por qué esa carpeta de nivelación? Porque va a llevar una losa. Una losa, aquí le han colocado ellos, vamos a dibujar con color, le han colocado las armaduras de espera aquí arriba y aquí abajo. Lo mismo acá, acá arriba. Y acá abajo. ¿Sí? Eso es lo que han visto, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de una losa de fundación, esa losa va a venir armada aquí, encima. Ahí. Y toda la armadura va a llevar malla arriba y malla abajo. Esa es una losa. Y como vamos a tener una columna, vamos a tener varias columnas armadas, esas son las columnas que va a llevar la losa, van a partir de la losa. Nosotros vamos a tener unos esfuerzos de punzonamiento. Esos esfuerzos de punzonamiento siempre van a estar a D medios. D medios significa que de aquí a una distancia
si esto es D, a esta distancia de acá va a ser D medios. Aquí. Entonces tenemos que reforzar bajo las columnas a una distancia de D medios de cada lado con unas crucetas. ¿Y cuáles son las crucetas? Si esta es mi columna, se la voy a tratar de dibujar. Esa es mi columna. Algo chueca salió mi columna. Vamos a dibujar un pedazo de losa. Dentro de la losa, si aquí va el fierro, si este es el fierro de mi columna, 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer así. Y aquí están mis estribitos, ¿no es cierto? 1, 2. Van a disculpar, no logro dominar todavía. Esos son los estribos. Entonces, para evitar los esfuerzos de punzonamiento a D medios, se colocan dentro de la losa crucetas de fierro, que son una viga en ese sentido. En ese sentido, aquí están los estribos. Y aquí están los estribos, así. Y en el otro sentido también. Perdón, vamos a ponerle en color verde. En este otro sentido también. Entonces, estas crucetas son las que nos evitan, nos ayudan a resistir los esfuerzos de punzonamiento. ¿Me entienden? Por eso es que se le llaman crucetas, porque tienen forma de cruz. Si le prestan detalle, si le prestan buen ojo a eso que les acabo de decir, lo van a ver en la foto, en las imágenes que estamos ahorita, que vamos a pasar ahorita. ¿Se entendió, sí? Sí, ingeniero. Sí. Bien, entonces ahí están, fíjense las crucetas que van a hacer, que van a resistir los esfuerzos de funcionamiento. Que después servirán para, una vez colocadas, conformar la estructura resistente a punzonamiento. Vemos los estribos, que son, en este caso, los que realmente recibirán el esfuerzo de cortante, y ya una vez colocada la losa, se procede a el hormigonado de la misma mediante bombeo. Fíjense, ahí tiene ya la armadura superior. El hormigón. Y miren, aquí está la cruceta. Aquí está, aquí hay una cruceta. Se logra distinguir, ¿no es cierto? ¿Se puede ver bien? Sí, sí, ingeniero. Ahí tenemos una cruceta que me evita el esfuerzo de punzonamiento en la losa. La velocidad de ejecución es mucho más rápida, pero debemos proceder, como siempre, al vibrado mediante vibradores para que tengamos el hormigón perfectamente repartido y, sobre todo, el vaciado de las tierras para la ejecución de 2 sótanos que se hacen con pantallas, y vemos el hormigón perfectamente repartido y, sobre todo, para evitar la disgregación del hormigón al ser bombeado en altura. Es muy importante este trabajo, ya que nos asegura
que una vez se ha bombeado el hormigón es posible que haya disgregación de las partes que constituyen el hormigón entre los finos, el cemento, el agua y la grava. Una vez hormigonada la losa, se protege mediante esta tela humidificada para que vaya curando perfectamente el hormigón y ya tendremos las esperas perfectamente dispuestas para ir ejecutando los pilares en altura. Él le llama las esperas. ¿Nosotros qué le llamamos? Nosotros le llamamos pelos. Pelo o arranque. Una vez se han colocado las armaduras, después encofraremos estos pilares que podremos ir hormigonando y fijándonos en todos los detalles, por ejemplo, los recubrimientos con los separadores correspondientes que nos permiten asegurar el recubrimiento exacto de las piezas de hormigón. Una vez encofrado, fíjense que la presión hidrostática intentaría abrir estos encofrados, por lo cual se cierran perfectamente con las espadas metálicas que evitan, actuando como tirantes, de que por debido a la presión hidrostática se abran. El acabado de los pilares es importantísimo. Fíjense que esto es una placa metálica y sobre todo el detalle de esquina en donde se ha colocado en este caso un berenjeno, que lo que hace es acabar las esquinas de los pilares en chaflán para que tengan... Perdón, ¿alguien puede traducir lo que es ese berenjeno y lo que es el chaflán? Ellos le llaman berenjenos o chaflanes. Nosotros le llamamos cortaesquina. ¿Qué me hace los cortaesquina? Si yo tengo mi columna, mis encofrados de columnas, y hago un corte de esa manera, un corte transversal, yo no quiero mis esquinas acá porque al momento de desencofrar se me van a desportillar. Entonces, para evitar eso, lo que hago es colocarle acá una maderita o un fierro y a eso ellos le llaman chaflán o berenjeno. Entonces, como le ponen esas esquinitas así, al momento de desencofrar mi columna, yo voy a tener una columna sin esquina. Creo que le llaman costilla, ingeniero. No, costilla se le llama cuando tenemos un encofrado de madera. Estas son las costillas. Filete, creo que le decíamos. ¿Cómo le dice? Filete, en madera nos explicaron. Filete, también se puede llamar. ¿A qué le llama filete usted, perdón? ¿Quién le explicó eso? El ingeniero Lessing está en su libro. Filete, ¿a qué le llama filete el ingeniero Lessing? A eso es lo que usted acaba de explicar. Eso, A esta esquina de acá. A eso. Bueno, también se le llama chaflán. Chaflán se llama filete también. Es buena. El ingeniero Lessing ya lo bautizó, entonces respetemos lo que dice el ingeniero Lessing. Es una persona que sabe. Dígame. ¿Podría explicar un poco mejor a qué se refería en el video con la disgregación de los materiales al momento del vaciado? Ya, cuando tenemos una losa nosotros estamos vaciando no solamente una losa, una columna, esa es la losa que estamos vaciando. Aquí están los muros de contención, lo que ustedes deseen. Si nosotros, aquí están las armaduras. Estas son las armaduras de mi losa. Si nosotros vaciamos esta losa desde una altura de más allá de 3 metros, por aquí sale, esta es la manguera por la cual entra el hormigón y por aquí sale el hormigón.
y si esta altura es mayor a 3 metros, entonces corre el peligro. Yo le voy a contestar con otra pregunta. ¿Qué materiales componen el hormigón? Ripio, agua y arenilla, ¿no? Y cemento, ¿no es cierto? Entonces, si lo lanzamos de una altura elevada, mayor a 3 metros o 3 metros, lo primero, al entrar en contacto con el suelo de esa altura, los ripios se me van a disgregar, los ripios se me van a dispersar. ¿Me entienden? Entonces va a haber una separación de los materiales, una disgregación de los materiales, principalmente de los materiales más gruesos. En este caso, el ripio. No es lo mismo que si nosotros echamos o vertimos el hormigón de una altura no mayor a 1 metro, 1,50 m. Ahí hay menos disgregación del hormigón. Si nosotros vaciamos una columna, hagamos de cuenta que tenemos una columna encofrada acá. Ahí está la columna. Y nosotros vaciamos la columna y esa columna tiene una altura de 3,5 metros. Y si nosotros la vaciamos de más alto, el hormigón que caiga a 3,5 metros, se me van a ir separando el ripio del mortero, digamos. Y cuando estemos más acá y seguimos vaciando, por el peso que tienen los agregados gruesos, se me van a decantar. Y por lo tanto ese hormigón en esta parte de acá va a tener como oquera o como coquedades o cangrejera. Y hasta el puro ripio acá y todo el hormigón o mortero va a quedar arriba. ¿Me entiendes? A eso se refiere con... A eso se Eso no refiere pasa con, también cuando hay exceso de vibrado, digamos. También puede lo decantarse mismo. el ripio. Exactamente. Cuando tarda más de 30 segundos, 40 segundos en vibrar, el tiempo máximo de vibrado que tiene que hacer es 1 minuto. Así, exagerando. Pero lo normal es que estén 20, 30 segundos de vibrado más que suficiente. Ingeniero, Dígame. y entonces para el caso de la columna, para evitar sobre la disgregación, ¿cómo la haríamos en el vaciado? Si supongamos que nuestra columna mide 3,5 metros, en ese ejemplo que acaba de explicar. Si tenemos una columna, generalmente la columna, si es un encofrado de madera, si yo tengo mi columna y esa columna me mide 3,5 metros y estamos manejando encofrado de madera, generalmente le hacen a los 2,50 metros, le hacen un huequito al encofrado y por ahí lo vierten el hormigón. Entonces, tal que de aquí a aquí no exista más allá entre 1,80 a 2 metros. Eso es lo ideal. De igual manera, si estamos trabajando en encofrado metálico, hay encofrados metálicos que tienen, o en su caso, tratan de vertir el hormigón, tratando de meter un poco más la manguera hasta donde se pueda. Recuerden que para trabajar generalmente cuando se trabaja con encofrado metálico, es con columnas que tienen mínimo de 35 por 40, 35 por 50. Entonces, con esas secciones sí puede entrar un poco más la manguera del hormigón y tratar de vertir el hormigón lo más cerca al piso que se pueda para ir llenando. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende, gracias.
Bien. Sigamos viendo. Una mejor presencia y sobre todo para asegurar que no se descantillan las esquinas por la presencia de un excesivo hormigón rico en agua que haría que el acabado de estos elementos fuera en este caso muchísimo peor. Una vez se comprueba el hormigonado de los pilares, pasamos ya a la ejecución del primer forjado. Para ello se coloca, en este caso, las sopandas y los puntales que permitirán el soporte de los... Perdón, ¿alguien sabe lo que es una sopanda? No. Esto de acá es una sopanda. Les muestro. Esto es una sopanda. Perdón, esto de acá es una sopanda. Esos son los elementos de encofrado que me van a recibir el encofrado de la losa, o en este caso si hubiera una losa encasetonada. Entonces, y este elemento de acá se lo llama portasopanda. Son los elementos que van a recibir el peso de la sopanda. Encima de estos materiales de acá se les coloca ya la madera para poder encofrar, para poder vaciar todo el hormigón en esa losa. Entonces, quedamos de que las sopandas son los elementos en los que va a ir apoyada la madera para el vacío de la losa, y los portasopandas o las portasopandas son estos elementos que van a recibir a la sopanda. Fíjense. Encofrados, en este caso de madera, creando una superficie que ha de ser perfectamente horizontal. Este trabajo se va comprobando mediante los niveles de agua, tal como vemos aquí. Mientras los operarios van colocando las sopandas, deberán ir controlando que la ejecución de estas sopandas permita una superficie de apoyo absolutamente horizontal, ya que nos dará el nivel del forjado. Ahí están colocando las portasopandas. Se trata de una estructura efímera en el sentido de que solo aguantará en el momento del hormigonado. Y esas son las sopandas. Vaya tirando y endureciendo, la deberemos ir eliminando en parte, primero haciendo lo que llamamos el clareado de los puntales, de manera que vamos eliminando una parte de los puntales y a medida que el hormigón vaya tirando, iremos eliminando cada vez mayor número de puntales que se reutilizan en los forjados superiores. Este proceso, que es semi-artesanal todavía, está industrializado, ya que estas piezas son en este caso estandarizadas, pero veremos que cuando los perímetros son irregulares, el trabajo de artesanía de los encofrados para ir ajustando la superficie al perímetro siempre ha de estar en manos de personal altamente cualificado, tal como estamos viendo en la ejecución de esta obra. Una vez cerrallada la losa, en donde podemos ver la armadura... Ahí fíjense, ya esos tableros que ven de color amarillo y medio blanco, esas son las maderas. En este caso le pueden colocar también fenólicos. Son las que están colocadas ya apoyadas en la sopanda. Encima de esa madera es que se coloca todo el ferraje de la losa. La armadura inferior, la armadura superior, fijémonos en algunos detalles que son importantes, como los separadores que colocamos para tener siempre el recubrimiento y el canto de la losa que sea lo más uniforme posible. Y aquí vemos también la intersección entre la losa y la grúa, en donde se dejan unas esperas que quedan dobladas para cuando retiremos la grúa poder acabar de hormigonar la losa en esta situación. Fíjense que los tirantes de la losa en la zona en donde tenemos la rampa trabajarán contra el terreno, pero cuando no tengamos el forjado trabajarán en vacío, por lo cual hemos de tener en cuenta el empuje
de las pantallas sobre el forjado, que en realidad le está haciendo de tope estructural, menos en aquellas partes como son las losas de cimentación y de la primera planta y del primer sótano, en donde coinciden con la rampa, en donde no tendrán. Por favor, queda menos de un minuto. Si se corta, vuelven a ingresar con el mismo link. Así de ebanistería industrializado, es decir, que viene el material perfectamente cortado. Sé que los tirantes de la losa, en la zona en donde tenemos la rampa, trabajarán contra el terreno, pero cuando no tengamos el forjado trabajarán en vacío, por lo cual hemos de tener en cuenta el empuje de las pantallas sobre el forjado, que en realidad le está haciendo de tope estructural, menos en aquellas partes como son las losas de cimentación y de la primera planta, sótano, en donde coinciden con la rampa, en donde no tendremos contrarresto. Importante los encofrados laterales en las zonas de escalera, las zonas de rampas, en donde hemos de asegurar perfectamente el No tiene un dolor, ¿sabes? por lo cual cuidado específico en el profesional que los ejecuta. Aquí vemos las esperas de las escaleras en la zona de entrega de las losas de escalera o de arranque o de llegada, y también la unión de esta losa contra las pantallas mediante los conectores que hemos visto cómo se colocaban en la parte inferior en la... Bien, ¿alguien me puede decir qué significa este cubito de acá? ¿Le entienden? ¿Alguien sabe qué es ese cubito? Es para que en todas las columnas, con las instalaciones, con las tuberías y... Exactamente, exactamente. Se le llama shaft. Entonces, por aquí generalmente pasan la tubería. Aquí debería haber una tubería de agua y que van por ese shaft. Entonces, para que si la losa es llena, en algún momento le van a colocar una tubería de agua para que puedan por ahí los bajantes colocarlo de las instalaciones. O si no, hay otro sistema también que colocan los bajantes y debajo de la losa, debajo de todo ese ferraje, le hacen las instalaciones hidrosanitarias. Pero a eso se le llama shaft. Por aquí van las instalaciones. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Y qué pasaría si por un mal diseño no tienen shaft? El que no tenga shaft los mete en un serio problema porque van a tener que picar la losa para poder meter las tuberías. Y si estamos hablando de un edificio de 10, 15, 20, 30 pisos, generalmente se utilizan hormigones especiales, H30, H35, H40. He sabido que en Buenos Aires han utilizado para hacer edificios hormigones de H80. Entonces, ¿alguien puede explicar qué significa un H80? Sería un hormigón con resistencia a compresión de 80 megapascales o 800 kiloponios sobre centímetro cuadrado. Exactamente. Entonces, son hormigones bastante fuertes, bastante duros. Imagínense si se olvidan un shaft o si se olvidan un pase. Cuando son chiquititos así, se los llama pase. Shaft es cuando son huecos más grandes que tienen que estar en la losa exclusivamente para que pasen las instalaciones. Si hay un mal cálculo por ahí, si hay un mal proyecto y no hay shaft, van a tener que picar la losa para poder picar vigas para poder meter tuberías. ¿Se entiende?
Y hay tuberías que miden 4 pulgadas, 6 pulgadas. Entonces son errores imperdonables. Este tipo de ferrallado requiere un personal altamente cualificado. Fíjense también los pasos de instalaciones que se dejan en cajas que después conformarán estos pasos en vertical, y también la distribución de los separadores y de la unión de la ferralla mediante alambres, en este caso recocidos. Este tipo de alambres, que se coloca precisamente para que hayan las uniones de los nudos y no se suelten al hormigonar, también debe ser hecha por personal altamente cualificado, con lo cual vemos que es un sistema semi-industrializado. Es decir, que viene el material perfectamente cortado, pero luego se ha de montar en obra por personal especializado. Vemos ahora el encofrado de los apeos de algunos pilares que llegan a la planta baja, la cadena de la unión del forjado de planta baja con las pantallas, que se deja en este caso una zona sin hormigonar, y que luego se hormigona conjuntamente, logrando una junta mucho más monolítica. Estas vigas de canto, que son muy rígidas, nos aseguran un perfecto apoyo de los forjados de la planta baja contra las pantallas. Y según el comentario que hemos hecho anteriormente, podemos comprobar cómo el trabajo de los encofradores ha de ser un trabajo casi de ebanistería en este tipo de obras. Una vez acabada la planta baja, volvemos a encofrar los pilares que ya nos han de soportar las plantas superiores, una vez ya hemos pasado del nivel del suelo en donde hemos hecho la excavación de 2 sótanos, y a partir de aquí ya vemos todo el sistema de industrialización del encofrado para las primeras plantas. Un detalle del foso de ascensor que queda apeado en la primera planta y que requiere de un detalle estructural perfectamente ejecutado, como vemos en este caso, en donde vemos el canto de la losa y la unión de las tabicas laterales contra los pilares. En este caso, los puntales, tal como hemos visto, ya se ha desmontado una parte de las sopandas, pero se han de dejar los puntales durante el tiempo que endurezca este hormigón, que normalmente serán 28 días, con lo cual debemos ir clareando una tercera parte por semana, de manera que vamos a ir eliminando estos soportes con un movimiento circular que nos servirán para la ejecución de los pisos superiores. Aquí vemos la entrega del detalle del apeo de los pilares en planta baja, en donde se ha hecho un pórtico más rígido para apear estos pilares, que todavía están en fase de ejecución. Esta alineación de puntales con el tiempo se irá eliminando y clareando para aligerar, en este caso, los apoyos, y también para que la estructura vaya entrando en carga a medida que el hormigón se va endureciendo. Y si en la primera parte teníamos losas, ahora vemos un forjado reticular aligerado, que no es más que una losa, igual que si fuera maciza, pero con el aligeramiento llegamos a tener una estructura muchísimo más ligera, que trabaja también como una losa bidireccional. Para ello necesitamos la armadura de punzonamiento en los pilares, tal como estamos viendo. Vemos los estribos de los refuerzos de punzonamiento. Vemos también los pasos de instalaciones que se dejan mediante estos encofrados, que nos conectarán en... Ahí nuevamente se tocan los pases. Estos son los pases de instalaciones, estos cubos que ven ahí. Vertical, el paso de tubos de instalaciones o bien pasos y conductos, y vemos algún punto singular, como es el encuentro del encofrado con un pilar redondo, en donde se debe hacer un collarín para poder disponer el encofrado para que no se escape el hormigón cuando sea vertido, y que por tanto requiere un perfecto encajado entre estas superficies curvas y la superficie de madera. Aquí sí que el encofrador debe hacer un trabajo de artesanía y de precisión. Vemos detalles de la unión y de los tabiques, en este caso las tabicas de laterales, para que no se escape el hormigón y que nos permitan la ejecución de los cantos limpios de estas estructuras.
en los aviones en donde se apoya la armadura inferior y sobre todo, y muy importante, de acuerdo con lo que decíamos al principio en la dirección de obra, el recubrimiento que ha de haber en la losa superior de la capa de compresión para que la armadura superior no toque directamente con los aligeramientos, los casetones de hormigón. Es por eso que hay que colocar estos aviones y estos pequeños redondos de estructura para levantar la estructura respecto a la armadura, al encofrado inferior y asegurar el recubrimiento de manera que el hormigón siempre embeba a las armaduras, que queden perfectamente en el interior del hormigón. Y estos detalles son los que deberemos comprobar en obra, es decir, armadura a armadura, para que el cálculo de la estructura coincida con la ejecución. Y aquí repetiremos lo que Eduardo Torroja siempre decía, que las estructuras se comportan como se han construido, no como se han calculado. Por tanto, la dirección de obra debe procurar ver todos estos detalles. Ahora vemos recubrimientos, vemos ferrallado, vemos la colocación, por ejemplo, de esta estructura mixta de un pilar metálico contra una estructura de hormigón. Por tanto, las crucetas de punzonamiento, en este caso, se hace mediante una estructura metálica que quedará embebido dentro de la losa de hormigón. Por tanto, estos detalles son importantísimos, ya que coexisten, en este caso, armaduras inferiores, armaduras superiores. Hemos de asegurar el canto mediante estos separadores y, sobre todo, los recubrimientos en las zonas en donde tengamos mucho hormigón, que deberá tenerse cuidado a la hora del vibrado para que quede perfectamente hormigonado. Y una vez colocada la armadura, vemos cómo están colocando el mallazo superior, que tendrá como objeto controlar la fisuración de la capa de compresión que irá por encima de los casetones de aligeramiento. Este mallazo es muy importante, ya que tiene por objeto controlar la fisuración y armar también a flexión en las zonas en donde lo requiera la losa, en este caso la capa de compresión, que recordemos es de solo 5 centímetros y que por tanto en las zonas en donde deba tener alguna carga de punzonamiento localizada, este mallazo tiene un trabajo importantísimo. Y de la misma manera que hemos industrializado los forjados anteriores, vamos viendo cómo van colocando nuevamente, piso a piso, las estructuras, en este caso efímeras, de las sopandas para soportar el encofrado, que a su vez soportará los aligeramientos, los casetones de hormigón, que van, en este caso, a colocarse ordenadamente siguiendo las calles del forjado reticular. Esta retícula ortogonal es la que nos asegura el trabajo en dos direcciones, bidireccional, de la losa. Fíjense también cómo la colocación de los casetones se hace al tresbolillo para que no coincidan nunca las juntas en una dirección única, ya que podría fisurar el hormigón una vez colocado. Y de esta manera, al estar giradas al tresbolillo, evitamos que esta junta pueda repartirse y correr a lo largo de todo el forjado. Cuando la altura del pilar respecto al encofrado sobrepasa por algún error en la ejecución, deberá repicarse para que quede perfectamente enrasado el hormigón con el acabado de la losa del forjado reticular. Vemos en espera y en acopio estos pilares, otra vez pilares mixtos, ya que son metálicos, pero que estarán embebidos en una estructura de hormigón, que deben estar perfectamente enrasados nuevamente para asegurar el recubrimiento del hormigón en todo el perímetro de este tipo de forjados y asegurar que trabajen correctamente.
En el replanteo de obra ahora vemos un pilar ya en la zona terminal, es decir, que este pilar ya no continuará, ya que vemos que las esperas han quedado dobladas, lo cual indica que este pilar acaba su recorrido en vertical en esta zona. Vemos que si continuamos estos pilares con una estructura metálica, deberemos colocar una placa metálica que hemos visto que ya estaban acopiadas en la obra para poder continuar encima de ellos los pilares metálicos para sujetar un forjado de menores dimensiones y con unas capacidades resistentes diferentes. Por tanto, la placa de este encofrado, en este caso metálica, nos indica que continuará con un pilar metálico de pequeñas dimensiones. Una vez acabados los sótanos y desencofrados, podemos ver el acabado final de las losas y también de las pantallas, que en el caso que nos ocupa vemos que tendremos que rasgar para hacer las conducciones de la instalación eléctrica de la compañía eléctrica que normalmente suministra el fluido eléctrico desde el exterior, y por tanto todas estas conexiones que hemos dejado en espera para tuberías en vertical, instalaciones, paso de cables eléctricos, etcétera, quedan perfectamente definidas en el proyecto y se deben ir ejecutando de manera precisa en toda la obra. Vemos en este caso una doble altura que nos permite la entrada de aire en la zona de aparcamiento, y esta doble altura representa también una zona no edificada que nos asegura, repito, la perfecta aireación de los dos sótanos exteriores. El tratamiento de las escaleras, en este caso una escalera hecha a partir de una pieza única de hormigón, en donde los escalones van rematados también con un berenjeno, con un acabado, en este caso directamente de hormigón, ya que es una escalera que nos conducirá al sótano del aparcamiento y no requiere unos acabados excesivamente suntuosos, sino que ha de ser una escalera básicamente funcional. Es importante en este caso cuidar muy bien el perfecto hormigonado mediante un vibrado correcto. Por esto, nuevamente, el trabajo de los encofradores es importantísimo en este tipo de estructuras. Vemos finalmente los antepechos que deberán proteger la doble altura y la separación en planta baja, hecha con unas esperas que en este caso se han pinchado directamente sobre el forjado mediante resina de epoxi, esperas que nos permitirán el armado de este antepecho a la altura que la dirección facultativa haya previsto y luego mediante encofrado hormigonaremos, con lo cual tendremos la separación en planta baja de este tipo de forjados. Fíjense el detalle de la resina de epoxi para poder fijar, en este caso, las esperas que nos permitirán la colocación de esta armadura de los antepechos. Una vez acabada la estructura, es importante el acabado de los muros exteriores. Fíjense esta doble textura de la zona que va a ir vista, de la que no va a ir vista, que se ha dejado rugosa precisamente para que tenga una superficie de agarre mejor. De la misma manera que el acabado del remate de este muro, que recibirá una pieza prefabricada de hormigón, también se ha dejado rugoso para mejorar, en este caso, la unión del hormigón prefabricado con el hormigón in situ. Y la ejecución de las zonas que van vistas y no vistas con dos tipos de encofrados diferentes. En este caso es un encofrado visto con una lámina, en este caso fenólica, que nos deja la superficie perfectamente lisa, ya que al no ser porosa siempre crea una película de agua que nos deja este acabado liso. Y después veremos en las zonas en donde no vaya visto,
en donde tendremos un acabado mucho más rugoso. Importante este berenjeno en la esquina precisamente para producir la fisura en la zona extrema del muro, pero que no repercuta en la zona del encuentro de los dos muretes. Por lo tanto, es importante este detalle de ejecución en este muro con la colocación del berenjeno antes de llegar a la esquina, precisamente para inducir la fisura en este punto. Estos elementos, que son de largas dimensiones, deben respetarse las juntas de hormigonado y las juntas de dilatación, precisamente para evitar fisuras no deseadas en vertical. Si nosotros controlamos en la ejecución estos detalles, nos evitaremos fisuras verticales. Y aquí vemos precisamente en las zonas en donde se ha dejado el berenjeno, cómo al girar en la parte superior vamos a inducir una fisura que queda marcada perfectamente para que pueda trabajar en dilatación controlada esta pared o este antepecho de hormigón, que en este caso es perimetral. Y una vez ya hemos llegado al punto más alto de esta estructura, vemos un detalle de lo que será, en este caso, la llegada de la escalera y de el arce. Bien, hasta ahí el tema con la construcción de obra gruesa, como ya les mostré en una de las clases pasadas. Inicialmente trabajamos con pilotes, cabezales, de ahí una losita de subsuelo, y de ahí vienen columnas, vigas losas por niveles. Aquí hemos visto en este video cómo se trabaja con una losa de fundación. Directamente este edificio parte de una platea de fundación. El vaciado. Aquí vamos a ver algunas fotos. Por ejemplo, este es un pilotaje, la foto que está al lado izquierdo, ya la vimos anteriormente, donde existen los pilotes, los cabezales. A los pilotes se le tiene que realizar un desbaste del hormigón excedente. Luego se vacían los cabezales y por encima del cabezal se viene a vaciar la losa de fundación, una losa que me viene a funcionar como una losa. En este caso, esa losa de fundación tenía 30 centímetros, tiene 30 centímetros de espesor y va por encima de los cabezales. Por eso es que se le colocan estos anclajes. Esos anclajes van a permitir que haya una monoliticidad entre la losa y los cabezales. Fíjense. Ahí estamos armando la losa de fundación. Esta es una caja o una cámara de agua séptica, de agua servida. Entonces, ahí vamos a manejar un pozo cárcamo de bombeo, se les llama. Fíjense, este es otro sistema de cómo se debe trabajar la junta entre la losa y el hueco que se arma para las torres grúas. Se ponen armaduras de cortante y luego el hueco que queda se lo rellena con hormigón armado con barras de fierro. Esta es una losa, fíjense la losa de planta baja. Nuevamente los mismos materiales, el mallazo, todo completo. Esa es la losa de un segundo piso, tercer piso de manzana 40. Este tipo de losa se llama losa casetonada con casetón recuperable. Fíjense, es diferente de la losa de fundación porque es una losa llena. En el video vimos una losa nervurada, pero con los complementos de ladrillo. Acá es una losa nervurada con complementos plásticos, son esos negros que estamos viendo, pero aparte, la losa es una losa postezada. Si ustedes se fijan, aquí hay unos cables celestes. Esos cables son cables
de hormigón postezado tienen mayor resistencia. Donde ustedes ven de color celeste, los cables celestes, son los cables de postezado. Esos son los casetones. Se colocan de esa manera los casetones, y lo que ven de color celeste son los cables de postezado. Y lo que ven de fierro, entonces, en este caso, esta es una losa mixta. Es una losa mixta alivianada. ¿Por qué alivianada? Porque lleva los casetones, lleva la armadura y lleva los cables de postezado. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo hacen funcionar los cables postizados, ingeniero? ¿Perdón? He visto que están flojos los cables postizados, ¿no? ¿Cómo los tensan después? Ya. Bien, tenemos nosotros una losa, ya está vaciada, ya está con hormigón esa losa. Antes de vaciar el cable de postezado, vamos a dibujar el color celeste. El cable de postezado viene de esa manera. Así. Entonces, aquí se le pone unos caballetes, lo vamos a poner de color amarillo. Aquí vienen unos caballetes a cada 1,5 metros, más o menos a cada metro, para que le dé esa curvatura al cable de postezado. Esto que ven acá es antes del vaciado, es como lo vimos en la foto. Se vacía la losa, y una vez la losa ya está llena, ya está hormigonada, aquí hay unos anclajes, como unas cuñas, y son varias cuñitas que se le ponen en todo el borde. Vamos a hacer, si esta es la losa, son varias cuñitas, así no sé si ustedes alguna vez han visto una losa postezada de afuera, pero tiene varios huequitos en una parte así. Entonces, en esos huequitos se colocan unas cuñas con unos anclajes. Ese es el anclaje pasivo. Entonces, así son los anclajes. Y ahí están los cables. Los cables están acá. Ahí están los cables. ¿Se entiende? Entonces, una vez ya está endurecido el hormigón, una vez ya ha pasado los 28 días, por este lado se colocan las cuñas para sujetar, y por este otro lado se coloca, aquí viene un gato que apoya en este lado de acá, y viene de esa manera. Aquí tiene un barómetro, y este es el gato. Gato Freycinet se le llaman en muchos casos. Gato. Entonces, aquí en el control del gatito se le aprieta un botoncito y esto empieza a tesar el cable. Empieza a jalar. Y aquí en este barómetro de acá dice hasta cuántos bares. Perdón. Hasta cuántos bares tiene que tener la tensión cada cable. Eso nos lo da el calculista estructural. Entonces el calculista estructural dice, este cable de acá tiene que ir tesado a tantos bares. Entonces esa es la tensión
o el esfuerzo de tesado que se le debe hacer para cada cable. Este anclaje pasivo que tenemos acá es el que me va a evitar que el cable se entre dentro de la losa. ¿Entienden? Entonces, de esa manera se tesan los cables. Vamos a ver si tengo un video por ahí de tesado de cable. Si me permiten un segundito. Enseguida lo vamos a ver. Ahí vamos a ver, es una losa llena, postizada. Ahí se colocan las sopandas, las portasopandas, los tableros de fondo para recibir la armadura. Ahí se colocan las armaduras con su respectivo abaco. Ahí se colocan las armaduras laterales y esos son los anclajes que les digo. Esos son los anclajes que me van a recibir los cables de postezado. Estos son los tipos de cables que hay, cómo vienen. Vienen forrados. Ahí están los de color celeste. Esos son los cables. Son bandas de cable. Fíjense cómo dejan los huecos, cómo pasan el encofrado. También al otro lado los cables de postezado. Y se colocan las armaduras. La armadura de refuerzo extra. Se vierte el hormigón, se empieza a vaciar la losa y fíjense que no se han tesado los cables todavía. Los cables están sueltos. Se virtió completamente el hormigón. Se retiran los encofrados laterales y quedan los huecos. Ahí se colocan las cuñas. Ya está el sistema así. Se hace una limpieza de cada uno de los huecos y se colocan las cuñas. Esas son las cuñas que les digo. A toditos los cables se colocan todas las cuñas. Y se coloca el gato. En el otro extremo, ahí está el barómetro. Ahí me dice la tensión de pesado. Eso es lo que hace el gato. Ahí me genera un tesado del cable. Y ahí están los esfuerzos que hace el cable. ¿Y qué es lo que hace que no se vuelva para adentro el cable? La cuña. Tienen una marca, fíjense esa marquita amarilla. Hasta esa marquita amarilla tienen que tensarse todos los cables de esa banda. Una vez tensados los cables, se corta el excedente y se hormigonan los huecos.
proceso completo de postesado. ¿Se entendió? Hola, hola. ¿Se entendió? ¿No escuchó? Sí, ingeniero. Bien, jóvenes, el miércoles vamos a tener nuestra última clase y es muy probable, el miércoles tienen que presentarme su proyecto. No hay más tiempo porque hasta ahorita no han dado más plazo que hasta el 1 de agosto para entregar notas. Entonces, miércoles tenemos clase y miércoles tenemos entrega del proyecto y el examen final vendría a ser el día sábado. ¿Alguna pregunta? Sábado, ¿qué hora sería, ingeniero? Sábado a las 9 de la mañana. 8:30. Ok, ingeniero. Bien. Nos vemos el miércoles, jóvenes. Que tengan buena noche. Dije una pregunta. ¿Va a ser presencial o virtual el examen? Yo creo que virtual. Ya. Es que le pregunto porque yo estoy en hiper con usted y igual el sábado ya es examen, creo que es presencial, digamos. Sí, el sábado es presencial. Ay, verdad que tenemos examen de hiper el sábado, ¿no? Ya, yo les confirmo, por favor, el día miércoles, ¿ya? Ingeniero, disculpe. Dígame. ¿Se lo enviamos a su correo personal el archivo de Revit? Sí. En realidad, envíenmelo en PowerPoint, todo el archivo, y las imágenes que tengan en Revit, pónganlas como video en PowerPoint. Todo su proyecto en PowerPoint. Disculpe, ingeniero, ¿solo una persona lo va a mandar del grupo? Sí, el responsable del grupo.